Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. 8 horas después, me desvié hacia un antiguo camino de tala que conducía a la cabaña de casa de mi padre, ubicada en la orilla de un pequeño río al oeste del bosque de Berezinski. A unos 40 kilómetros de distancia se encontraba un pequeño pueblo con una población de alrededor de 5.000 personas. Cuando llegué, ya era de día, y logré desempacar mi modesto equipaje y avivar la estufa de hierro fundido. Era finales de otoño, y aunque aún hacía bastante calor durante el día, una helada perceptible se apoderaba del suelo por la noche. Encendí una vela y cubrí una pequeña mesa, montada de manera tosca, con un paño de gofres. Coloqué una botella de vodka y un vaso de chupito de metal en el centro. Corté algunas lonchas de tocino con capas de carne, pan y cebollas. Bebí en silencio, picoteé y bebí de nuevo. El éxito del primero depende de la rapidez con que se vierte el segundo. Cuando se terminó la primera botella, saqué una segunda de mi bolsa pero decidí no abrirla. Suficiente por hoy, pensé y coloqué la botella en el alféizar de la ventana. Es hora de dormir. Cubrí la litera de madera, presionada contra la pared, con una piel de lobo, lancé un abrigo de piel de oveja y una almohada encima, y cerré la pesada puerta frontal con un gran cerrojo de hierro. Por si acaso. Me quedé en un éxtasis medio dormido, una dulce letargia se extendía por mi cuerpo. Por primera vez en todo este tiempo, me sentí tranquilo y en paz. Incluso mi columna vertebral constantemente dolorida casi no me molestaba. Miré el reloj. En el débil reflejo del fuego de la estufa, las agujas marcaban las 10. Temprano según los estándares de la ciudad. Pero aquí, en la naturaleza salvaje del bosque, ya era de noche. La vida, rodeado de naturaleza salvaje e inalterada, me parecía clara y simple. Despiértate al amanecer, ve a cazar, pescar, recoger setas. Cena por la noche y acuéstate temprano. El bosque, el pantano, el rifle, el fuego, la ausencia de estrés y un estilo de vida saludable contribuyen a la longevidad. Debería mandarlo todo al diablo, establecerme aquí, en la naturaleza, y vivir mi vida en paz y tranquilidad. Pensé, quedándome dormido. Me despertó el parloteo de una urraca. La molestia estaba sentada en una rama de un abedul justo fuera de la ventana. A regañadientes, me deslicé fuera de la litera y metí mis pies descalzos en las botas. Había una corriente notable en el suelo. La estufa casi se había apagado durante la noche y el frío se había colado en la cabaña. La vida en el bosque es estupenda, especialmente cuando tus bolsillos están llenos de dinero. No tenía motivos para quejarme. Recibí una buena tarifa por mi última tarea. Pero, sin saber cuánto tiempo tendría que quedarme aquí, necesitaba algo que hacer. Primero, decidí inspeccionar a fondo la cabaña. Mi hogar temporal era simple pero funcional. Paredes de madera hechas de troncos sin labrar, un suelo de madera sin pintar. Cerca de la ventana había una larga mesa de roble y un banco ancho. Frente a la pared, había una litera amplia cubierta con una piel de lobo, con una piel de ciervo y varias medallas oscurecidas con astas colgando sobre ella. En la esquina, una estufa de hierro fundido calentaba el ambiente. La cabaña era cálida y acogedora, con un agradable aroma a leña de abedul ardiendo. En la esquina lejana, encontré una trampilla que conducía a un sótano, bien camuflada y cubierta con una vieja alfombra. Encendí una linterna y descendí cautelosamente las empinadas escaleras. En el sótano, lo iluminé con mi linterna. A la derecha, vi la entrada a un pasillo subterráneo. Curioso, me adentré en el túnel, iluminando mi camino con la linterna. El pasaje subterráneo estaba bien hecho. Soportes de madera apuntalaban la bóveda en algunos lugares para evitar que la tierra se derrumbara. Después de un rato, el pasillo giró hacia arriba y terminó con una cubierta de madera. Empujé suavemente con mi hombro, y la luz brillante del día golpeó mis ojos.
Salí al exterior, sacudiéndome la tierra pegajosa. Cerca, murmuraba un río. Cerré la trampilla y me dirigí hacia la cabaña visible entre los árboles, calculando que la longitud del pasaje subterráneo era de unos 50 metros. Mi padre y mi abuelo construyeron la cabaña. Interesante, ¿para qué necesitaban un pasaje subterráneo? Pero eso no fue todo. Cuando empecé a limpiar la casa, encontré una gran bolsa de lona bajo las literas, que contenía un rifle Kalashnikov cortado, 10 cargadores cargados y una Walser PK en una funda desgastada. ¿Para qué? ¿Contra quiénes planeaban luchar mi padre y mi abuelo? Finalmente, decidí no darle muchas vueltas y aceptarlo todo tal como estaba. Después de todo, nunca está de más tener un arma y seguro que me será útil. Sobre todo porque sé cómo manejarla. Absorbido en acomodarme en mi morada, no me di cuenta de lo oscuro que se puso. Los días de noviembre son cortos. Hice la cama, avivé la estufa y encendí la radio. En FM no había nada más que estática y crujidos. Ruido blanco, como dicen ahora. Pero, para mi sorpresa, encontré una estación de radio en onda larga, perdida en el tiempo y el espacio, transmitiendo en ucraniano. Después de hablar sobre el clima, el locutor puso música y pronto la cabaña se llenó de los sonidos del blues. Combinaba perfectamente con mi actual estado de ánimo lírico. La cabaña estaba cálida, la estufa ardía bien y entre las paredes dobles, los ratones de campo se revolvían. Gradualmente se acostumbraron a mí y comenzaron a correr audazmente por el suelo, pequeñas criaturas grises con colas largas y ojos curiosos. Les lancé migajas, las roían detrás de la pared durante un rato, luego reaparecían. Aparentemente, estaban cansados de la soledad y querían interacción humana. El día se desvaneció y cayó una clara noche de otoño. Me puse una chaqueta y salí a inhalar el aire helado antes de acostarme. La luna llena iluminaba brillantemente las copas de los árboles, arrojando un camino plateado hacia mi casa. Respiré profundamente el aire frío. Ni un solo animal o ave emitía sonido. Incluso la descarada urraca se escondió en algún lugar. Me quedé de pie en el porche, calentando mis manos en una taza de café. Estaba tan silencioso que parecía que podía oír el vapor elevándose sobre mi taza roja brillante. Saboreé lentamente el café, luego miré hacia arriba al cielo nocturno, con sus patrones de constelaciones sin sentido. Parecía que había llegado a un acuerdo con la derrota. Pero, ¿realmente es una derrota sacudirse la tierra pegajosa? Debería haberlo hecho antes. Regresé al interior. Llené la lámpara con queroseno e encendí una cerilla. Luego preparé una cena sencilla. Apoyado contra la pared de troncos, me relajé y fumé, escuchando la música suave. La llama de la lámpara de queroseno parpadeaba en la mesa, iluminando de manera desigual la cabaña. Fuera de la pequeña ventana, en la oscuridad de la noche, los árboles susurraban, alguien desconocido siempre hace ruido por la noche cuando está solo. La estufa humeaba ligeramente, llenando la habitación con la picante amargura del otoño conquistado. Presioné el pedal del gas, y mi auto ganó rápidamente velocidad. Pasó velozmente por los prados ahora amarillentos, cubiertos con una costra de hielo matutino. A la derecha, pasó un pequeño lago, reflejando el cielo azul. Era un día hermoso, el sol brillaba, y una enorme bandada de grajos grises revoloteaba caóticamente en el cielo inesperadamente cálido. Los prados terminaron, y campos arados se extendieron a ambos lados, preparados para los cultivos de invierno. Tejiéndome entre las estrechas calles de un pequeño pueblo, entré en su parte central. Después de estacionar el auto, salí y observé alrededor. A la derecha, el letrero de un pequeño café Totem brillaba de manera tentadora. El aroma de café recién hecho flotaba desde la puerta. No tenía prisa, así que empujé la puerta de entrada y me encontré en una habitación acogedora.
Había una mesa libre junto a la ventana, y me instalé frente a la entrada. No puedo evitarlo, las viejas costumbres mueren duro. Un minuto después, la camarera trajo el café. Di un sorbo con precaución y sonreí dichosamente. El café era realmente excelente. Entiendo, no será barato. Pero créeme, vale la pena, dijo el hombre de mediana edad de aspecto distinguido, soltando una bocanada de humo de cigarro y dando un sorbo a su coñac. Como dicen, París bien vale una misa. Su interlocutor resopló escépticamente, pero se abstuvo de comentar. Así que, ¿tienes a esa gente? Continuó el hombre, exhalando otra nube aromática. Hubo una pausa, como si su interlocutor estuviera sopesando mentalmente las opciones y considerando posibles candidatos. Tenemos a esa gente, finalmente rompió el silencio. Pero tomará tiempo reunirlos y prepararlos. ¿Cuánto tiempo necesitas? Al menos 2 semanas, respondió el segundo hombre, sirviendo un poco más de coñac en su vaso. Tan pronto como estemos listos, te avisaré. Excelente, espero tu llamada. Pero recuerda, mi jefe necesita lo mejor de lo mejor. Dejando el cigarro en la boca, el hombre se puso de pie, señalando el fin de la conversación. El caballero envejecido se deslizó por el lujoso asiento de cuero y salió por la puerta trasera de su Rolls Royce, navegando cuidadosamente entre charcos en la acera. Solo sus elegantes zapatos costaban $1000 el par, y aunque podría permitirse fácilmente unos nuevos, le costaba estropear los viejos. Desperdicio no estaba en su naturaleza. Además, no quería salpicar sus pantalones y su caro abrigo de cachemira radicalmente negro con barro. El guardia de seguridad, vestido con un nuevo camuflaje, le sostuvo respetuosamente la puerta mientras el hombre se miraba en el cristal, asegurándose de que el nudo de su corbata de $75,000 estuviera equidistante de las puntas de su cuello de camisa. Asintió despreocupadamente a la recepcionista, sabiendo que ya había corrido la voz de que el jefe estaba en el edificio. Se detuvo por un momento, mirando críticamente el gran árbol de Navidad junto al mostrador de recepción. El árbol brillaba con luces multicolores y guirnaldas que giraban y brillaban con suaves corrientes de aire. Debajo de él se colocaron regalos decorativos. No importaba que todavía fuera finales de noviembre y casi un mes y medio hasta Navidad. Un poco de espíritu navideño nunca perjudicó los negocios. Subiendo al 12º piso en el ascensor express, el hombre se dirigió a su oficina, admirando el antiguo mármol romano utilizado para el suelo y las paredes en el camino. Extraído de las ruinas de una villa de 2000 años de antigüedad una vez saqueada por bárbaros, había sido transportado aquí por una fortuna. El mármol contrastaba maravillosamente con la rica carpintería de madera roja y negra que decoraba su espaciosa oficina en la esquina. Pinturas caras de monstruos marinos realizadas por talentosos artistas animalistas adornaban las paredes, complementando diversos artefactos. Sobre su escritorio colgaba una auténtica rueda de timón de una antigua carabela, rescatada del fondo del Océano Atlántico. Entre las pinturas había taxidermias hábilmente elaboradas de tiburones y rayas, sus afilados dientes acentuaban el encanto cautivador de la oficina. Además, los lujosos muebles antiguos y el enorme escritorio de roble envejecido de Nueva Zelanda añadían grandeza. Tapices de lana con brillantes patrones tribales estaban dispersos por el suelo. La ventana de tamaño completo en la pared ofrecía vistas impresionantes del océano y las montañas. Suspiró y sonrió contento. Había sido un largo viaje desde la nada hasta este lugar. Hoy en día, era dueño de todo el edificio de arriba a abajo. Su empresa llevaba tiempo libre de deudas, y su valor ahora se contaba en miles de millones de dólares. El dueño de la oficina se quedó junto a la ventana, mirando al mundo, sintiendo una inmensa satisfacción. La vida era buena. Aunque Navidad y Año Nuevo aún estaban lejos, era hora de pensar en qué regalarse.
En primer lugar, estaba la idea de adquirir un Ferrari Scaglietti, aunque su precio de $4.800.000 era bastante elevado. El Lamborghini Aventador costaba solo 2.6 millones. Inicialmente, el hombre contempló la idea de comprar ambos autos. Podía permitírselo. Es cierto, requeriría expandir el garaje ya lleno de Rolls-Royce, Porsche y Corvette. Pero al final, decidió esperar un poco más. Había mucho tiempo para reflexionar. La puerta se abrió en silencio, y su asistente, Ingrid, entró llevando una bandeja con una taza de café aromático y humeante. Los granos habían sido procesados a través del sistema digestivo de una civeta, una criatura que se asemeja a algo entre un mapache y un gato. Los granos se recogieron a mano de sus heces e importados de Indonesia, con un costo de entre $100 y $500 por libra, dependiendo de la disponibilidad. Pero el café era increíble, y el hombre lo compartía solo con sus mejores amigos. Ingrid colocó cuidadosamente la bandeja en la mesa lombar y extendió los periódicos matutinos de Ciudad del Cabo. Luego se detuvo, con sus ojos azules fijos en su jefe. Jürgen Kett, un multimillonario de 55 años, dueño de una empresa global de fabricación de acero, miró a la joven mujer y sonrió cariñosamente. Los unía no solo el trabajo, sino muchos años de conexión. Durante un rato, la admiró en silencio, reafirmando su opinión de que era sorprendentemente hermosa. 32 años, 23 años más joven que él, pero siempre sentía un deseo inexplicable por ella. Ella había estado con él desde el principio, desde el momento en que pudo permitirse contratar a una secretaria. Una joven, enérgica, de 20 años recién salida de la universidad con un título en administración de empresas, ansiosa por empezar a trabajar. Tenía un matrimonio fallido y un pequeño hijo de su esposo estudiante desaparecido. Jürgen no podía recordar el nombre del niño, pero sabía que debía tener alrededor de 12 años ahora. ¿Hay algo más? Finalmente rompió el prolongado silencio. El señor Lorenz ha llegado, dijo Ingrid suavemente, evitando su mirada. Hazlo pasar. Y trae más café. Jürgen se acomodó en su silla y encendió su computadora. El día laboral había comenzado. Este será un trofeo magnífico. Adornará tu museo en casa. Exclamó un hombre bajito y robusto sentado frente a Jürgen, agitando las manos y casi gritando. ¿Te puedes imaginar un tiburón prehistórico que pesa varias decenas de toneladas? Jürgen frunció el ceño con escepticismo mientras miraba la pantalla de su computadora portátil. El megalodón, una especie de tiburón extinta de la familia Otodontidae, existió durante los epoxas del Mioceno y Plioceno, aunque hay algunas evidencias controvertidas de hallazgos tanto más antiguos como más recientes. El megalodón fue uno de los peces más grandes de todos los tiempos. Su tamaño es difícil de determinar, pero el estudio de restos fósiles, principalmente dientes y vértebras, sugiere que era gigantesco, alcanzando hasta 15 metros de longitud, convirtiéndolo en uno de los depredadores marinos más grandes en la historia de nuestro planeta. Los restos fósiles indican que el megalodón era ampliamente distribuido y numeroso. Probablemente era un superdepredador en la cima de la cadena alimentaria, al menos hasta la aparición de ballenas dentadas organizadas como las orcas. Las marcas de mordeduras en los restos fósiles de animales marinos sugieren que se alimentaban de pequeños cetáceos, sirenios, pinípedos y peces grandes, consumiéndolos vivos o muertos. La fuerza de mordedura de los megalodones más grandes probablemente alcanzaba las 18 toneladas, rompiendo fácilmente la caja torácica de una ballena pequeña. Pero este es un tiburón fósil, interrumpió Jürgen, cortando su cigarro y alcanzando las cerillas. ¿Vamos a perseguir tiburones extintos hace mucho? En absoluto. Hay datos verificados de que este depredador ha sido visto en la fosa de las Marianas, cerca de un pequeño archipiélago inhabitado. Inicialmente se pensó que era un gran tiburón blanco, pero luego se dieron cuenta de que era una especie desconocida de tiburones gigantes. Hay fotografías.
Lo identificaron como megalodón. Lorenz colocó varias fotografías a color frente a Jürgen. ¿No están trucadas estas fotos? Jürgen miró intensamente la imagen. He hecho que nuestros expertos las verifiquen, y están de acuerdo de manera unánime, no. Lorenz se removió inquieto en su silla. Supongamos que estoy de acuerdo con esta aventura. Tengo un barco adecuado para la caza en el mar. Pero necesitamos personas entrenadas, especialistas. Y lo más importante, personas confiables a las que pueda darles la espalda. Jürgen miró alrededor de los monstruos marinos disecados que lo rodeaban. Deben ser pocos, pero un equipo cohesionado. Jürgen. Esas personas existen. Si estás de acuerdo en principio, llamaré de inmediato a mi agente en Ucrania y comenzará a reunir al equipo. El hombre bajito sorbió su café ahora frío. ¿Ucranianos? Jürgen frunció el ceño. No tiene sentido, no creas a los escritores comprados. Hoy día no hay nadie más confiable que ellos. Lorenz miró inquisitivamente al anfitrión. Entonces, ¿cuál es tu decisión? Ahí está mi regalo de Navidad. Pensó Jürgen. ¿Por qué no? Está bien, sigue. Todo debe estar terminado 2 semanas antes de Navidad. El equipo debe llegar a Ciudad del Cabo antes del 10 de diciembre. Jürgen presionó el botón del intercomunicador. Ingrid, invita al capitán Seymour a verme. Y localiza a mi hija. A principios de diciembre, finalmente cayó la nieve, marcando el reclamo del invierno. Grandes copos de nieve cubrían densamente el suelo, azucarando los pinos que rodeaban mi cabaña. Se formó hielo delgado en los charcos, crujía fácilmente bajo mis pasos. La nieve envolvía estrechamente los abetos bajos cerca de mi hogar, mientras el suelo debajo de ellos permanecía silencioso y quieto, solo las ramas crujían bajo el peso, dejando caer periódicamente migajas blancas y frías. Sentí la nieve en las horas previas al amanecer. Medio dormido, vi intensificarse la nevada, sintiendo como si el mundo a mi alrededor fuera envuelto en un espeso sudario blanco. Prevalecía un silencio ensordecedor, como si todo esperara la revelación de pinturas creadas por el próximo invierno. Lo que realmente me despertó fue el sonido de un motor de automóvil. Me acerqué con precaución a la ventana, tiritando de frío. Un gran auto negro se detuvo justo afuera de la cabaña, y el tío Maxim y algún tipo desconocido luchaban por salir. Miraban la casa como si esperaran que apareciera un mago de la ciudad Esmeralda. Me puse el abrigo, metí una Walser en mi cinturón y salí al porche. Hacía ligeramente frío pero sin viento. La nieve blanca deslumbraba mis ojos y amortiguaba los sonidos agudos. Ahí está todo el problema, dijo el tío Maxim al poner su taza vacía. Café excelente. Así que, ¿qué piensas al respecto? Se unió su compañero, cuya identidad me era desconocida. El tío Maxim no lo había presentado. Tengo una pregunta, dije mirando al recién llegado. Sé lo que estás a punto de preguntar. Responderé de inmediato. Snake trabajó solo. Nadie lo contrató para eliminarte. Parece que trabajaba como freelance en su tiempo libre, hizo una mueca el tío Maxim. Mordió más de lo que podía masticar. Buen trabajo derribándolo. ¿Cuál es tu decisión? El desconocido se removió inquieto en el banco. ¿Estás dentro? ¿Quiénes más están a bordo? Pregunté. Los conoces a todos. Barkan, Moose y Doc. Eres el cuarto, el tío Maxim observó mi reacción. Eres el líder, CDN. Estoy de acuerdo. ¿Cuándo es el vuelo? Mañana. Te enviaré los boletos.
Volarás vía Kazajistán, luego Estambul, y de ahí a Ciudad del Cabo. El tío Maxim se puso de pie. No traigas nada. Obtendrás todo al llegar. Y finalmente, guarda tu pistola. Las puertas del auto se cerraron, el vehículo se dio la vuelta lentamente y pronto desapareció detrás de los árboles. Lo observé por un rato, luego entré para hacer las maletas. Charlotte Kett llegó a Pretoria temprano en la mañana. Un automóvil enviado por su padre la esperaba, pero decidió tomar un café en una pequeña cafetería del aeropuerto. El sol aún no había salido, y dentro de la cafetería hacía fresco sin el aire acondicionado. Charlotte no tenía prisa. Después de todo, ¿para qué apurarse? O mejor dicho, ¿para qué? A los 35 años, no tenía familia, no tenía esposo, no tenía hijos. La razón era esta última. No tenía hijos y nunca los tendría. Recordaba las palabras del profesor François Lettier. Solo tienes mala suerte, señora. Desafortunadamente, no hay nada que podamos hacer para ayudar. Eres estéril. Y eso decidió todo en última instancia. Charlotte había pasado por 3 matrimonios, cada uno terminando de manera casi idéntica. Su esposo encontraría una amante que pudiera darle un hijo o una hija y abandonaría a su esposa estéril. Su último matrimonio había terminado de la misma manera. Justo ayer por la mañana, Charlotte se enteró de que la amante de su esposo había dado a luz a su hijo hace 6 meses. Pierre, evitando el contacto visual y tartamudeando nervioso, le pidió el divorcio. Charlotte solo asintió, demasiado agotada para decir algo. Reservó un boleto y voló a Sudáfrica con destino a su padre desde el aeropuerto de París-Orly más tarde esa tarde. Ya no podía quedarse sola y temía hacerse daño a sí misma. No había asientos en el vuelo a Ciudad del Cabo, así que reservó el próximo vuelo a Pretoria y llamó a su padre para que enviara un automóvil por ella. Su padre entendió que algo había sucedido por su voz, pero no hizo preguntas. Prometió que el automóvil estaría a tiempo. Charlotte pagó su café, se puso sus grandes gafas de sol que cubrían su rostro y se instaló en el asiento trasero del Rolls Royce de su padre. Henry, el conductor personal de su padre, arrancó suavemente el automóvil. Charlotte nació hace 35 años de un joven ingeniero. Su padre tenía solo 20 años en el momento de su nacimiento, en su tercer año de ingeniería en Pretoria y trabajando a tiempo parcial en una acería. En una fiesta, conoció a la encantadora Clara, la hija del ingeniero jefe. A pesar de tener solo 16 años, Clara era impresionantemente hermosa. Jürgen se enamoró a primera vista. Una chispa voló entre él y Clara, tan brillante que un mes después, Clara descubrió que estaba embarazada. Luego todo siguió, los gritos de los padres, intentos de hacer que Clara abortara. Pero la joven pareja, ya casada oficialmente para entonces, se mudó a Ciudad del Cabo. Jürgen consiguió un trabajo en un pequeño taller de reparación de máquinas, y Clara llevó adelante a su hijo. Luego, la tragedia golpeó. Clara murió durante el parto, dejando a una recién nacida en manos de su joven esposo. Afligido, el joven padre se sumió en el trabajo y en criar a su hija. Contrató a una niñera, que también ayudaba con las tareas domésticas. Luego, su suegra vino y se hizo cargo del cuidado del niño. Jürgen nunca volvió a casarse, convencido de que ninguna mujer querría a un hijo ajeno y temiendo que volver a casarse traumatizaría a Charlotte, el nombre que le dio a su hija. El tiempo pasó, y el arduo trabajo de Jürgen comenzó a dar sus frutos. Logró crear un vasto imperio del acero valorado en miles de millones. Parecía que no había lugar en la Tierra sin una empresa de YFO Steel. Todo estaba bajo el control de Jürgen, excepto una cosa. No tenía nietos, por lo tanto, no tenía herederos para su negocio. Comprensiblemente, todo iría a Charlotte. ¿Pero después qué? ¿Quién dirigiría YFO? Esta preocupación le roía el corazón.
Nunca lo discutió con Charlotte, pero ella sentía la angustia de su padre. Sonó su teléfono. Era su padre. Late, te llevarán a la villa. Nos veremos esta noche. Muy feliz por tu visita. Sí, tenemos una recepción informal esta noche. Me encantaría que te unieras. Eres mi belleza. Habrá gente nueva. Te gustará. Nos vemos por la noche. Colgó. La mujer suspiró. Lo último que necesitaba para ser completamente feliz eran recepciones. Bueno, la noche aún estaba lejos. Cerró los ojos y se quedó dormida al sonido del motor del automóvil. Charlotte miró el gran reloj en la pared. Eran las 6 de la tarde. Su padre aún no había llegado, pero los invitados ya comenzaban a llegar. Sentada en el borde de la amplia cama, se ponía las medias. Levantó una pierna con una pedicura fresca y se puso el licrá negro. Una verdadera dama, incluso en verano, nunca va a eventos con las piernas al descubierto. Está más allá de los límites de la decencia y el dominio de la ingenuidad. Después de sujetar las medias al liguero negro, Charlotte estiró las piernas, revisándolas minuciosamente. No podía haber ni una sola arruga o, Dios no lo quiera, un enganchón. Independientemente de lo que dijera cualquiera, las piernas eran el elemento estético más crítico de la apariencia de una mujer, incluso más que la cara. Sus piernas eran perfectas, rectas, bien formadas, sin callos, huesos sobresalientes ni rosaduras. Sus dedos estaban alineados ordenadamente. Antes de ponerse las medias, Charlotte se había frotado las piernas con una crema fragante que suavizaba e hidrataba la piel, con un sutil aroma a lavanda apenas perceptible. Una dama debe oler bien en todas partes. Acercándose al gran espejo enmarcado en madera negra tallada, Charlotte se inspeccionó de arriba a abajo y quedó en general satisfecha con su apariencia. Con medias negras, estreñas y negras cuerdas de la marca Prestigio, y un sujetador negro abierto que sutilmente sostenía su pecho, se veía impresionante. Se aseguró de que su cuerpo no tuviera ni un solo vello extra y de que su piel se mantuviera mate y blanca. Luego, Charlotte se sentó para maquillarse. Después de terminar, se revisó en el espejo para asegurarse de que todo estuviera en su lugar y nada estuviera fuera de lugar. Se puso un vestido negro corto con la espalda descubierta, permitiendo a los curiosos verificar la perfección de su figura y la blancura de su piel. El atuendo se completó con zapatos altos de Gucci. Charlotte se miró nuevamente en el espejo y luego se dirigió hacia la puerta. Era hora de presentarse al mundo. En el espacioso salón, ya había bastante gente, agrupada alrededor de mesas con botellas de whisky, grape, coñac y vodka. Camareros con smoking blanco se movían silenciosamente entre los invitados, tratando de ofrecer las bebidas necesarias a tiempo. Charlotte estaba ligeramente sorprendida. ¿Para quién era el vodka? Según ella sabía, ninguno de los conocidos de su padre bebía vodka, excepto tal vez el tío Roger. Pero a él no le importaba qué beber, siempre y cuando ardiera. Charlotte vio a su padre abriéndose paso entre la multitud. Abrazó a su hija. «Te ves magnífica». «Papá, ¿esperamos a alguien?» «¿Quién?» «Comenzaremos tan pronto como lleguen los otros invitados», dijo Jürgen, mirando expresivamente a Lorenzo que estaba cerca. «Están a punto de llegar». Lorenzo sonreía obsequiosamente. La fiesta estaba animándose. Charlotte se encontró al lado del hombre que había captado su interés, casi sin darse cuenta de cómo llegó allí. George se presentó en inglés decente, sirviéndole una copa de vino tinto seco. Charlotte se estremeció al escuchar su voz. El joven y apuesto hombre tenía sienes canosas. Debajo de su ligera camisa blanca, se evidenciaban músculos bien desarrollados.
En el profundo escote de la camisa blanca, en medio de su vello en el pecho, había un amuleto inusual en forma de punta de lanza, adornado con intrincada ornamentación oriental. Era algo que los guerreros podrían haber llevado en el pasado. Charlotte estaba segura de que George era un guerrero. Su apariencia lo diferenciaba claramente de los hombres que ella conocía. Había algo primordial, casi animal en él, especialmente en su vello en el pecho. Todos los hombres que había conocido hasta ahora se afeitaban meticulosamente cualquier vello en el pecho. No podría haber imaginado que esto captaría su atención y la haría perder la cabeza. Charlotte notó cómo los elitistas en la fiesta lo miraban, y ya sentía celos. Llevaba un perfume inusual, astringente, mezclado con el aroma del almizcle. Se sentía como si estuviera flotando en este aroma, perdiendo interés en su entorno. De vez en cuando, George le dirigía a Charlotte una mirada intensa que le hacía saltar el corazón. En un momento dado, se dio cuenta de que temblaba con el deseo de estar en la cama con él. Ya había olvidado a su último esposo que se había escapado. Al diablo con todo y todos. ¿Eres actriz?, George preguntó de repente, sonriendo con las comisuras de los labios. Tienes un rostro muy expresivo. Y no solo el rostro. La respuesta fue ambigua. Charlotte coqueteaba abiertamente. Pero el hombre no se desconcertó. Le volvió a llenar la copa de vino y le dedicó varios cumplidos más. Luego bailaron. Charlotte se presionó contra su cuerpo musculoso, y él la acarició por debajo de la cintura. No les preocupaba la presencia de otros invitados. Honestamente, a nadie más parecía importarle tampoco. Al final de la noche, Charlotte estaba bastante mareada. Así que cuando George sugirió volver a su hotel para continuar la diversión, ella predeciblemente estuvo de acuerdo, enviándole un mensaje de texto a su padre para que no se preocupara. El hotel donde se alojaban los especialistas ucranianos estaba a 30 kilómetros de la villa donde se celebraba la fiesta. Después de dejar ir al taxi, el hombre preparó rápidamente la mesa y pronto estaban bebiendo vino y besándose apasionadamente. Se rindió a él sin resistencia. Todo en George era enorme. Al entrar en ella, Charlotte sintió una dulce languidez que se extendía por todo su cuerpo. Era tan bueno y agradable que pronto quedó abrumada por un orgasmo insano. Los músculos dentro de su cuerpo se agitaron en respuesta a sus embestidas. La miró de una manera que nadie lo había hecho antes. Con una mirada penetrante que lo notaba todo. Luego, desnudos, se quedaron en la ducha durante mucho tiempo, incapaces de separarse el uno del otro, seguido por la cama de nuevo. Hasta el amanecer. Luego tomaron café aromático y volvieron a hacer el amor. Charlotte solo volvió en sí al día siguiente cuando se dio cuenta de que se había enamorado locamente de George. George. Su corazón le dolía dulcemente y las mariposas revoloteaban en su estómago. No podía tener suficiente de su amado. Ya lo llamaba así en su interior, pero no se atrevía a decirlo en voz alta. Los hombres son tan tímidos. Charlotte admiraba su físico musculoso y el tatuaje de murciélago en su antebrazo izquierdo. Tenía miedo de preguntar por las cicatrices profundas en su cuerpo y simplemente las besaba en silencio, sintiendo lástima femenina por él en su corazón. Y luego todo comenzó de nuevo, besos, embestidas, y la joven se sumergió en las cálidas olas del placer sensual. Maldición, ¿por qué siempre tiene que terminar todo lo bueno? Y por lo general, con una llamada telefónica. Me deslicé fuera de la cama y presioné el botón verde en mi teléfono. ¿Todavía estás dormido? La voz de Doc rugió desde el teléfono. Te están buscando. El cliente espera que estemos en su villa en 1 hora. Quiere informarnos personalmente, luego iremos a recoger el equipo. ¿Estás atascado allí con una mujer?
Miré la cama donde la mujer de la noche anterior, no exactamente una doncella pero una mujer joven y encantadora, yacía con su cabello rubio esparcido. El reloj marcaba las 11 de la mañana. Hora de apurarme para sacarla. No grites así, agarré el teléfono de nuevo. Envía un auto, estaré listo en media hora. Fin de la llamada. ¿Cuál era su nombre? Charlotte, creo. Toqué suavemente su hombro. La mujer abrió los ojos y sonrió. Cariño, tengo que irme, me están esperando. Miré significativamente el reloj. ¿Nos veremos de nuevo? Preguntó ansiosamente. Abrázame. Aquí vamos. Como siempre, los abrazos y los besos. Me liberé cuidadosamente de su abrazo. Nos vemos en el club esta noche. Va al club. Todos lo conocen aquí. ¿Qué te parece a las 7 de la tarde? ¿Vendrás? Charlotte me miró con esperanza. Estaré allí, prometí, ansioso por alejarme de ella. Me vestí rápidamente y luego lancé la llave de la habitación sobre la mesa. Déjala en recepción cuando te vayas. Aún así, me gustaría aclarar, ¿cuál es nuestra tarea principal? Sabes que no entendemos de caza de tiburones, dije, recostándome en el sillón y mirando a nuestro anfitrión. No los obligamos a cazar. Su trabajo es seguridad y respaldo. Ha habido actividad de piratas en este sector del Pacífico y aunque está lejos de las rutas marítimas transitadas, los satélites han detectado una concentración de pequeñas embarcaciones allí. No necesariamente son piratas, pero siempre es mejor prevenir que lamentar. Y los desprotegidos obtienen protección de convoy. Pensé para mí, pero me mantuve en silencio. El anfitrión me miró como si quisiera decir más. La tarea está clara. ¿Cuándo empezamos? Tan pronto como subamos al avión. Tengo seguridad aquí. El cliente miró al robusto tipo parado detrás de su silla. ¿Por qué no usar tu propia seguridad durante la caza? Pregunté con curiosidad. No tienen experiencia en combate. El anfitrión se levantó, señalando que la audiencia había terminado. Michael los llevará al almacén donde elegirán su equipo y armas. Él está al tanto y responderá cualquier pregunta que tengan. El almacén estaba en un hangar masivo cerca de la finca del anfitrión. Cajas de madera de color oliva revestían las paredes, asomando cañones de rifles y ametralladoras. ¿Qué tipo de arma prefieres, rusa, alemana o estadounidense? Preguntó Michael. ¿Tienes AK o AKM? Preferiblemente con culata plegable, observé con curiosidad las cajas de granadas. Por supuesto. Soviéticas, trofeos de guerra. Restos de la guerra en Angola. Saqué un AKMS, fabricado en la Unión Soviética, no chino. La culata metálica estaba suelta, lo cual no era sorprendente para un arma de trofeo. Pensé en el AKS-74 o en la cabaña de caza. ¿Y qué hay de las ametralladoras soviéticas, como la RPK, por ejemplo? Pregunté. Sin decir una palabra, Michael me entregó una RPK nueva en hoja, aún engrasada. Verifiqué la acción. El mecanismo funcionaba bien. La tomaré. También recogí 3 cargadores y una pistola alemana Walser P-38. Los demás también estaban seleccionando armas. Necesitábamos una ametralladora montada para los piratas. Me decidí por una MG-42 alemana, o más bien, su versión moderna, la MG-3. Después de tomar una caja de granadas F-1, nos vestimos con camuflaje tropical alemán. Los alemanes saben de su equipo militar. Miré la hora.
casi las 5 p.m. Hora de cenar. Tal vez el club era una buena idea. Acordamos probar las armas seleccionadas por la mañana. Le pedí a Michael las coordenadas del club y me dirigí al hotel. La habitación de Charlotte estaba vacía. Se había ido, parecía. A pesar de mi juramento de evitar a las mujeres, algo en ella me tocó. Una voz en mi cabeza susurró, ¿por qué no disfrutar de ella mientras puedas? Ya te han dejado antes. Lógico. Jugaré este juego por venganza. Pero Charlotte no tenía la culpa de mis problemas. La música era tan fuerte que se podía escuchar desde lejos. Acercándome al club, vi el letrero de neón. La entrada estaba custodiada por un portero masivo, asegurándose de que solo los clientes pagadores entraran en el templo de la música atronadora. Me sorprendió ver un letrero que indicaba que el club estaba cerrado para un evento privado. ¿Me equivoqué? El portero me miró con sospecha. ¿Tienes una invitación? Maldición. Encogí los hombros y luego me dirigí al hombre de la puerta. Oye, me invitó una amiga. Se llama Charlotte. Definitivamente está aquí. Traté de explicar. El portero negó con la cabeza. La entrada es solo con invitación. Tengo instrucciones estrictas. Sin invitación, no hay entrada. Nada que pueda hacer. ¿Puedes pasarle un mensaje de que estoy aquí? Traté de mantener la calma. Vi al portero dudar. Luego dijo algo en su micrófono de pecho. Unos minutos después, la puerta se abrió y salió una joven, mirándome con curiosidad. Repetí mi historia ante ella. ¿Puedes demostrar que Charlotte te invitó? Preguntó. La miré sorprendido, dándome cuenta de que mi conocida era conocida aquí. Por supuesto, dile que George está aquí, traté de transmitir confianza. Pareció reflexionar, revisando la lista de invitados en su teléfono y mirándome con incertidumbre. Finalmente, encogió los hombros. Otro guardia apareció detrás de ella. Te dejaré entrar, pero espero que no cause problemas, se dirigió al guardia. Déjalo entrar. Mientras pasaba, la escuché decirle en voz baja al guardia, vigílalo. Entré y dejé mi abrigo en el guardarropa. La música era aún más fuerte, parecía estar en su punto máximo. La habitación estaba iluminada con luces de colores, y en el centro se encontraba un gran árbol de Navidad de nylon. Alrededor de él, personas de diversas edades saltaban como conejos, pretendiendo estar felices. Una fiesta de Año Nuevo, evidentemente. Comencé a buscar a Charlotte, aunque, siendo honesto, habría preferido ponerme al día con el sueño en mi habitación. La noche anterior, rica en escapadas eróticas, me había dejado poco tiempo para descansar. Me abrí paso por la pista de baile hacia la barra, esquivando a los bailarines. Pedí un brandy doble y, sentándome en un taburete alto, me enfrenté a la multitud. De repente, la música se detuvo. Un descanso. Bien, terminaré mi bebida y me iré a casa. Afortunadamente, había muchos taxis afuera del club. Fue entonces cuando un grupo ruidoso en un rincón acogedor cerca de la barra llamó mi atención. Varias mujeres llamativamente maquilladas con sus acompañantes, aparentemente bastante ebrias, discutían en voz alta. Luego entró Charlotte, acompañada de un hombre metrosexual con pantalones ajustados y una chaqueta a cuadros demasiado pequeña sobre una camiseta sin mangas. Se retorcía adularmente al lado de la joven, aparentemente tratando de persuadirla de algo. Uno de los chicos del rincón se levantó y, pavoneándose como un vaquero, se acercó a la pareja. Gesticuló salvajemente y luego agarró a Charlotte del codo, arrastrándola hacia su grupo. Estaba claro que ella no quería ir con él.
Su acompañante se desvaneció rápidamente para evitar arruinar su peinado. Charlotte escaneó impotente la habitación, pero todos fingieron no notar. Siempre es lo mismo en todas partes. Justo mi suerte. Cada vez que voy a un bar, termino en una pelea. Resignado a mi destino, me levanté. Acercándome al joven atrevido que arrastraba a Charlotte, dije: «Joven, la dama no quiere ir contigo». En realidad, estaba disfrutando de mi pronunciación y, sorprendentemente, él me entendió. Su respuesta fue inmediata. Un puñetazo silbó junto a mi nariz, fallando porque me esquivé. Mi movimiento no pasó desapercibido para sus amigos. 2 más se dirigían decididamente hacia nosotros. Bueno, Dios sabe que hice todo lo posible para evitar una pelea. Golpeé al granuja en el bíceps con el borde de mi palma. Su agarre sobre Charlotte se aflojó. Mi segundo golpe le rompió la nariz y cayó al suelo, ahogándose con su propia sangre. Después de noquear al tipo principal, vigilé a los otros 2. Esquivé un golpe lateral a la cara y golpeé al más cercano en la arteria carótida. El otro ni siquiera entendió cómo mi bota golpeó su mandíbula. En cuestión de segundos, ambos estaban en el suelo. Nadie más se acercó a mí, excepto 2 gorilas negros con pistolas eléctricas que se acercaban rápidamente. Claramente, no venían a felicitarme por una victoria limpia. Justo en ese momento, Charlotte dio un paso adelante y dijo algo en afrikáans. Los guardias se detuvieron abruptamente y cambiaron de rumbo, empezando a apartar a los sufridores de la pista de baile. Unos minutos después, otros guardias se acercaron al grupo ruidoso y los escoltaron afuera. «Eres asombroso por venir», Charlotte me besó como si nada hubiera sucedido. «¿Vamos a tu hotel?» Llámame blando, pero no pude negarme. Ya sabes cómo es. El enorme yate, Charlotte, navegando a una velocidad constante de 15 nudos, navegaba con confianza entre las islas de un pequeño archipiélago sin nombre, ubicado a unos 300 kilómetros de la fosa de las Marianas. Soplaba una brisa ligera y fresca, teñida de dorado ya que el sol casi coronaba el horizonte. Sus reflejos brillantes bailaban como pequeños diablos en la superficie suave del océano. Un nuevo día comenzaba. Los habitantes marinos jugueteaban cerca del yate. Bancos de ágiles delfines de forma fusiforme y costados blancos saltaban frecuentemente fuera del agua a lo largo de nuestra ruta. Orcas en blanco y negro, golpeando sus enormes colas mientras se sumergían profundamente y volvían a emerger con una exhalación ruidosa, liberando columnas de vapor de agua. Su manada se movía con confianza hacia el norte, paralela al curso del yate, ocasionalmente mostrando sus aletas dorsales inclinadas. Pero en algún lugar en las oscuras profundidades azules del océano, circulaban los tiburones blancos más grandes del mundo. Y aquí fue donde avistaron al megalodón, capaz de desgarrar el vientre de una ballena dentada con sus mandíbulas. El megalodón que Jürgen Kurt deseaba tanto arponear. Las gaviotas graznaban por encima, arrebatando periódicamente pequeños peces del agua. El barco redujo la velocidad, escaneando continuamente las profundidades del océano con su sonar sensible. A medida que nos acercábamos a la fosa de las Marianas, los grandes depredadores marinos se volvían más frecuentes. No soy biólogo, pero en algún momento me di cuenta de que las orcas y los delfines habían desaparecido. La superficie del océano comenzó a mostrar más aletas de tiburón. Los animales marinos de sangre caliente tienden a evitar áreas donde se congregan los tiburones, incluso aquellos tan intrépidos y agresivos como las orcas. Parecía que habíamos llegado a nuestra zona de caza. Al mediodía, el yate ancló cerca de la isla más grande del archipiélago. Entendí que Jürgen había decidido cazar aquí. Por la mañana, esparcimos trozos de carne cruda alrededor del yate y pronto aparecieron más tiburones. De varios tipos. Enormes tiburones ballena y blancos. Azules de tamaño mediano y pequeños tiburones gato. Pero nuestro cliente solo estaba interesado en el megalodón prehistórico.
Muchos biólogos creen que esta criatura ha sobrevivido en la fosa de las Marianas, escondiéndose en las fisuras del lecho oceánico. Jürgen miraba impacientemente la pantalla del sonar, esperando la aparición del gigantesco tiburón prehistórico. «George, ven aquí», Jürgen me llamó con la mano. «¿Qué piensas de esto?». El dueño señaló hacia el agua donde se deslizaba la sombra gris gigantesca de un tiburón enorme. A través del agua clara, el cuerpo ágil que perforaba las profundidades con asombrosa agilidad y gracia era claramente visible. En ese momento, los marineros comenzaron a arrojar trozos de carne al agua. El tiburón giró y, con la velocidad de un torpedo de guiado, se acercó a su objetivo. Rápidamente se volcó boca arriba para tragar un gran trozo de carne, luego regresó a su posición anterior y emprendió otra ronda. ¿Ves? ¿Lo ves? Jürgen casi gritó de emoción. Eso es, el tiburón prehistórico. ¿El megalodón? Noté que los tiburones que habían estado circulando alrededor del yate habían desaparecido. A nuestro alrededor ahora nadaba solo el gigantesco tiburón prehistórico, de aproximadamente 14 metros de longitud. Jürgen ya estaba poniéndose un traje de neopreno. Su asistente tenía un tanque de buceo y una potente lanza neumática de 2 cañones lista para la caza submarina. «George, toma la ballesta», Jürgen señaló hacia una gran ballesta poderosa que yacía cerca de la timonera. «Cúbreme por si acaso». ¿Por si acaso? Estaría bien si el tiburón se quedara cerca de la superficie del agua para poder alcanzarlo. Pero, ¿qué pasaría si se sumergía profundamente? Ninguna flecha de ballesta podría penetrar el grosor del agua. Asentí en respuesta y comencé a armar la ballesta, manteniendo un ojo en el gigantesco depredador. El clic del seguro sonó y la cuerda de la ballesta quedó tensa. Inserté un pesado perno de acero en la ranura y me acerqué a la borda. Jürgen estaba listo. Se puso la máscara y dio el pulgar arriba. Un cuchillo de combate para buceadores colgaba de su cinturón. «Bajando», gritó, su voz amortiguada por la máscara. Descendió por la escalera extendida hasta el borde del agua y saltó, creando una lluvia de agua. Sacudí la cabeza. ¿Qué era esto? ¿Imprudencia o valentía desesperada? Enfrentar a un feroz depredador solo. Las mandíbulas de un tiburón blanco de 6 metros eran suficientes para partir a una persona por la mitad. Y este medía 14 metros con una boca como un túnel. Cerca del costado del yate flotaba un bote pequeño. Con la ayuda de los marineros, Doc y yo descendimos por la cuerda hasta su cubierta y, momentos después, su potente motor rugió a vida. Doc se alejó ligeramente para evitar golpear al cazador con el casco del bote y lo siguió lentamente, manteniendo una distancia de unos 6 metros. El tiburón gigante tragó un trozo de carne y comenzó otra ronda. Jürgen nadó cruzando su camino, permaneciendo cerca de la superficie del agua. Podía ver claramente cómo apuntaba y disparaba el arpón. Una burbuja de aire comprimido estalló, llevando un arpón de medio metro que rápidamente alcanzó al tiburón, incrustándose en su ojo izquierdo. El tiburón se sacudió violentamente, tratando de liberarse de la astilla de acero, pero los ganchos del arpón lo ataban al cable de acero. Intentó sumergirse profundamente, arrastrando consigo a Jürgen, que sostenía el arma. Eso significaría una muerte segura para Jürgen si iba más profundo de los 50 metros donde el equipo de buceo autónomo no servía. Sabía que era el momento de actuar. Cuando el tiburón mostró nuevamente su cabeza sobre el agua, disparé la ballesta. El pesado perno de acero golpeó su ojo derecho, furiosamente brillante. El tiburón zarandeó su cabeza de un lado a otro. El agua a su alrededor se volvió roja con sangre. De repente, se volvió y atacó al cazador. Pero al estar ciego, falló a Jürgen, que logró evadir su línea de ataque y golpear al tiburón con un segundo arpón.
El tiburón se debilitó instantáneamente, perdiendo velocidad. En ese momento, volví a disparar la ballesta. El pesado perno atravesó su branquia derecha. El depredador se sacudió unas cuantas veces, golpeando la superficie del agua con su cola, luego se puso boca arriba y comenzó a hundirse lentamente en el fondo. Un dispositivo especial incorporado al arpón liberó una boya de señalización. Se desplegó en una enorme esfera roja y se disparó hacia arriba, manteniendo el cuerpo sin vida del masivo tiburón a flote. Y luego, ocurrió lo inesperado. Escuché el traqueteo del motor de un barco y un gran juncal apareció desde detrás de la isla, dirigiéndose directamente hacia nosotros. Doc también notó la embarcación. Después de sacar rápidamente a Jürgen del agua, nos dirigimos al yate. Apenas a bordo, gritos resonaron desde el altavoz del juncal, seguidos de una ráfaga de disparos al aire. No podíamos entender las palabras, pero estaba claro, estábamos bajo ataque pirata. Era el momento de mostrar nuestra capacidad. Mientras Barcani los preparaban sus armas, Doc y yo quitamos la lona de la ametralladora y la apuntamos a los filibusteros todavía gritando. Los espectadores del yate habían desaparecido bajo cubierta, una buena idea para evitar balas perdidas. El objetivo principal era evitar que los bribones se acercaran demasiado al yate y nos engancharan con sus cuerdas. Cargué el cinturón, cerré la tapa de la caja de la ametralladora y la armé. El rostro del pirata más ruidoso, probablemente su líder, estaba claro en mi mira. Hora de empezar. El juncal se acercaba, acortando la distancia. Aún lejos, casi a 1 milla de distancia, una línea de salpicaduras de agua se elevó a unos 50 metros del yate. Demasiado lejos, pero el juncal se movía rápido. Otra línea de salpicadures de agua, mucho más cerca del costado del yate, seguida del sonido de disparos. Pude ver la torreta de la ametralladora apuntándonos sin binoculares. Una ráfaga de disparos barría la timonera de Charlotte, destrozando 2 ventanas y esparciendo fragmentos de vidrio. Los disparos alcanzaron al yate de izquierda a derecha. La siguiente ráfaga golpeó más arriba, dañando la antena satelital y el radar. Otro estallido golpeó contra el casco. El tercer disparo golpeó el costado del yate. Decidiendo que la tripulación estaba lo suficientemente asustada, los piratas redujeron la velocidad y gritaron algo de nuevo por el altavoz. Fue entonces cuando apreté el gatillo. La ametralladora alemana disparó casi sin retroceso. Las balas alcanzaron con precisión a los objetivos. Los piratas en la proa del juncal cayeron como hierba cortada. El resto se congeló, sin entender lo que estaba sucediendo. Elevé la mira y disparé de nuevo. Las ventanas se destrozaron en su superestructura. Los bandidos sobrevivientes intentaron esconderse debajo de la cubierta. Se desató un caos en la única escalera. Abrí fuego de nuevo. Astillas de madera de la cubierta y fragmentos de vidrio volaron en todas direcciones. Atacar barcos comerciales era una cosa, esto era diferente. El juncal comenzó a girar, aparentemente perdiendo interés en el robo y apresurándose a casa. Lentamente, giró su lado derecho hacia nosotros. Una oportunidad como esta no se presentaría de nuevo. Me encargué del lanzagranadas y apunté al centro del costado, cerca de la línea de flotación. La granada impactó en mi objetivo. El juncal tembló y comenzó a inclinarse. El agua se filtró a través del agujero que había hecho. Los piratas se volvieron, y el juncal cojeaba como un perro herido, buscando desesperadamente refugio detrás de un cabo. Logré cargar una segunda granada. El disparo humeante alcanzó el motor del juncal. No se requería más acción. Cesamos el fuego cuando el juncal casi desapareció detrás del cabo. Habiendo izado al gigantesco tiburón a bordo, Charlotte zarpó hacia Tailandia y entró en el puerto de Bangkok 3 días después.
Jürgen desembarcó para encontrarse con su hija que llegaba, mientras nosotros comenzamos a empacar. Nuestro trabajo estaba hecho, y pronto volaríamos de regreso a Kiev. Decidimos no desembarcar, quedándonos en el yate, cuya cabina y servicio eran tan buenos como los de un hotel de 5 estrellas. Solo quedaba un día hasta Año Nuevo. Nos sentamos en la sala de estar, celebrando la finalización del trabajo. El capitán y su primer oficial se unieron entusiastamente. Finalmente, después de hacer todos los brindis y notar que los ojos comenzaban a delatar el cansancio, me excusé y me dirigí a mi camarote. La habitación estaba débilmente iluminada, pero no encendí la luz. A medida que mis ojos se ajustaban a la oscuridad, vi a Charlotte salir del baño, aparentemente sin ropa. Sobre la mesa, una botella de champán abierta y 2 copas esperaban. Charlotte se sentó, encendiendo una cerilla que iluminó brevemente su hermoso rostro enmarcado por el desordenado cabello blanco. El cuello de la botella chocó contra una copa. Apenas probé la bebida. Charlotte rodeó mi cuello con sus brazos y presionó su cuerpo contra el mío. Luego, en silencio, tomó mi mano y me llevó a la cama. No sé por qué, pero perdí la voluntad de resistir. Y volvió a suceder. No hubo decepción. Me sentí como un capitán de fragata que, después de terribles tormentas y batallas sangrientas, entró en un puerto tranquilo. Cuando la joven se retorcía en el placer sensual en mis brazos, respondiendo a mis besos tímidamente y luego apasionadamente. Cuando la última barrera cayó, y yo, victorioso, silencié su suave gemido con un beso ligero, una ternura nació en mi alma, un viajero cansado que encuentra lo que había buscado durante mucho tiempo. Cuando desperté, Charlotte ya se había ido. Me levanté para tomar un café en el salón de la cabina. 1 hora después, vino un coche por nosotros y, después de cargar nuestras pocas pertenencias en el maletero, nos dirigimos al aeropuerto. Allí, Jürgen y su hija nos estaban esperando. Al ver a Charlotte, me estremecí. Ya sabía que ella era la única heredera de nuestro cliente. La sangre me subió a la cabeza. No esperaba esos sentimientos de mí mismo. Jürgen nos despidió muy afectuosamente. Sostenía mi mano en la suya durante mucho tiempo, como si quisiera decir algo. Luego, Lorenz se acercó a mí. ¿Puedo hablar contigo, George? Nos apartamos. Busqué a Charlotte. Estaba parada con su padre, de espaldas a mí. Miré interrogante a Lorenz. ¿Sabes, George?, susurró Lorenz, he estado trabajando con el señor Kerr durante mucho tiempo. Amo a su hija como si fuera propia. Así que tengo suficientes razones para estar involucrado en su destino. Escuché en silencio, comenzando a entender su implicación. Hay cosas que una joven de la sociedad no puede discutir con un hombre. Entonces, como amigo, asumí esta misión, sonrió Lorenz. Entendí de qué trataba la conversación. No quedaban más insinuaciones. Miré a Lorenz a los ojos. No te molestes. ¿Me entiendes, George? Hablas inglés bien y lo entiendo perfectamente. Me pasé la mano por la cara. No estoy preparado para ser el esposo de una brillante heredera de una fortuna de $1.000 millones. Eso es todo. No tengo más que cicatrices en mi cuerpo y una pequeña casa donde ni siquiera el perro más pequeño querría vivir. Tus palabras te honran, dijo Lorenz. Pero la mentalidad local es diferente a la tuya. Un matrimonio así no sería inusual aquí y no causaría juicios de los que deberías avergonzarte. Desafortunadamente, debo declinar todavía. He tenido una vacunación demasiado buena contra el matrimonio. Admítelo, todas las mujeres son predeciblemente iguales. Y no quiero ser otro juguete para una rica heredera. Jugará y luego me tirará. No sobreviviré a eso de nuevo.
Entiendo, suspiró Lorenz. Bueno, adiós. Estrechó mi mano y se fue con Jürgen. Al ver su mirada inquisitiva, negó con la cabeza. Mostré mi boleto, colgué mi bolso sobre mi hombro y me dirigí al avión. ¿Por qué siento una amargura tan aguda en mi corazón? Había pasado un año. Era finales de noviembre, temporada baja. El otoño casi había terminado y el invierno aún no había llegado. Pero estaba cerca, como una fiera bestia depredadora al acecho, esperando para dar el golpe final y fatal. Su aliento frío ya era claramente audible. Nevadas, heladas, ventiscas, todo estaba listo, solo esperando la orden. Pronto, todo se desataría sobre nosotros. Pero por ahora... Me despertó el graznido fuerte de los cuervos. Era una mañana clara y helada. Un rayo de sol, que se colaba por la ventana, acarició suavemente mi mejilla. Me levanté y puse los pies en el suelo. Últimamente, mi espalda me dolía por las mañanas. Mirando el reloj, vi que eran casi las 8 de la mañana. Frotándome la parte baja de la espalda, me acerqué a la ventana. Enfrente, en un manzano desnudo, estaba sentado un cuervo. Mantenía la cabeza inclinada, como si intentara mirar dentro de la cabaña. Luego, después de un graznido final, batió las alas y voló perezosamente hacia el bosque. Me lavé rápidamente la cara en la vieja palangana de cobre. Pasé la mano por mi mejilla. La barba de afeitar aún era soportable, podría afeitarme mañana. Puse una sartén en la estufa, añadí algunas lonchas de tocino y pronto la habitación se llenó del olor de la grasa chisporroteante. Cacé 3 huevos, espolvoreé un poco de cebolla. Cuando la comida estuvo lista, moví la sartén a la mesa, poniendo una tabla debajo para no quemar el mantel de hule. Puse la tetera de cobre chamuscada en la estufa. Vera me había visitado recientemente. Durante el último año, su radiante belleza había disminuido notablemente. Parece que la vida con el italiano no era dulce. Me pregunto cómo me encontró. Pero eso ya no es importante. Ya no es importante. Me he consumido por dentro. Empecé a olvidar que alguna vez tuve esposa e hijos. Estaban ahí, pero se fueron alejando. Nuevo esposo, nuevo padre, nueva vida. Vera tomó té conmigo, luego se sentó en silencio durante mucho tiempo. Finalmente, preguntó: si no me hubiera sorprendido entonces con un amante, ¿crees que todavía estaríamos juntos? Solo encogí los hombros. Pensé que escuchaba arrepentimiento y esperanza en su voz. O tal vez era solo mi imaginación. Luego se demoró junto a su automóvil, como si esperara algo, luego se subió al volante y desapareció de mi vida para siempre. Estaba terminando mi desayuno cuando escuché un automóvil. ¿Quién podría ser esta vez? No un bosque, sino una carretera principal. Me puse mi abrigo y salí al porche. 2 Land Rovers negras se detuvieron rápidamente frente a mi casa. Un joven bajó del primero y ayudó a una mujer rubia a bajar. Se quitó las gafas de sol y me miró. Sentí como si me hubieran escaldado con agua hirviendo. ¿Charlotte? ¿Qué hacía ella aquí? Se acercó al porche. Estaba pasando y decidí visitarte. Charlotte me miró intensamente a los ojos. Tengo noticias. Se volvió hacia el segundo auto. Jürgen y Lorenz bajaron, cada uno llevando un paquete. Estos son niños, continuó Charlotte con calma. Y aclaró, nuestros hijos, gemelos, una niña y un niño. Y si piensas que voy a renunciar a su padre, estás gravemente equivocado. Cuando finalmente la solté de mi abrazo, Jürgen y Lorenz nos miraban con amplias sonrisas.